Bien jóvenes del Colegio San Marcos del Sur, el día de hoy vamos a tocar el tema de ecuaciones exponenciales. Recordar que una ecuación es una igualdad donde hay una incógnita, una variable como mínimo. Veamos la definición de este tema de ecuaciones exponenciales. Dice que son aquellas ecuaciones que se caracterizan por presentar a la incógnita en el exponente de una potencia o en la base de una potencia, o también tanto en la base como en el exponente de una potencia. A continuación veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo A, que dice 2 a la x más 2 igual a 16. La incógnita está en el exponente. X más 1 todo elevado al cubo igual a 8. La incógnita está en la base. Y en este tercer ejemplo tenemos x a la x igual a 27. Notamos que la incógnita está tanto en la base como en el exponente a la vez. Ahora vamos a ver los métodos de solución. La teoría dice que para resolver una ecuación exponencial es necesario aplicar la teoría de exponentes y luego hacer uso de los siguientes métodos. El primer método es buscar bases iguales. Como toda ecuación tiene primer miembro y segundo miembro, lo que se busca en ambos miembros es que las bases sean iguales. Si las bases son iguales, entonces para que se cumpla la igualdad, los exponentes tienen que ser iguales. Acá el exponente x será igual al exponente a. En el segundo método, vamos a buscar exponentes iguales. Método exponentes iguales. Este método consiste en buscar en que ambos miembros tengan el mismo exponente. Entonces, si los exponentes son iguales, para que se cumpla la igualdad, necesariamente las bases deben ser iguales. Entonces, la base x será igual a la base a. Y el tercer método es la forma análoga, que consiste en buscar en que ambos miembros tengan una construcción parecida o tengan la misma forma. En este caso puedo notar que la base y el exponente son iguales en el primer miembro. En el segundo miembro también la base y el exponente deben ser iguales. Entonces, por analogía, si comparamos las bases, el x valdrá a. Si comparamos los exponentes, el x valdrá también a. Por analogía, x igual a a. Ya, jóvenes, continuando con el tema, acabamos de ver los métodos de solución, entonces vamos a aprovechar para poder resolver esos tres ejemplos básicos. En el primer ejemplo dice 2 a la x más 2 igual a 16. La incógnita puedo observar que está en el exponente. Entonces lo que se tiene que hacer es buscar bases iguales. Acá la base es 2 elevado al exponente x más 2. Eso dice que es igual a 16. Y 16 es 2 elevado a la cuarta. Como ustedes pueden observar, estas dos bases son iguales. Si son iguales, entonces los exponentes son iguales. X más 2 igual a 4. Entonces x, este 2 pasa a restar, x será igual a 2. X igual a 2.
¿Ve? Igual. Entonces, x será igual a 2. Segundo problema, tenemos x más 1 elevado al cubo igual a 8. Pero acá en este ejemplo observo que la incógnita está en la base, por lo tanto debe buscar exponentes iguales. Exponentes iguales. Entonces tenemos x más 1 todo elevado al cubo. Eso es igual a 2 al cubo. Entonces, niños, ¿qué se puede apreciar acá? Que los exponentes son iguales. Por lo tanto, estas dos bases deben ser iguales. Entonces digo x más 1 es igual a 2. El 1 pasa a restar. Por lo tanto, el x sería igual a 1. Y en el ejemplo 3, dice x a la x igual a 27. Y puedo notar acá que tanto la base como el exponente son iguales. Por lo tanto, yo debo descomponer al segundo miembro y darle la misma forma que el primer miembro. X a la x igual a 27. Entonces diremos acá x a la x y 27 es 3 al cubo. 3 al cubo. Si la base y el exponente son iguales en el primer miembro y en el segundo miembro también esta base igual que este exponente, entonces haciendo analogía, que es comparación, si igualamos las bases, puedo notar que el x vale 3. Si igualo exponente, también el x vale 3. Entonces, por analogía o comparación, el x será igual a 3. Será igual a 3. Bien, jóvenes, después de haber visto el aspecto teórico, los métodos de solución, algunos ejemplos básicos, pasamos a los problemas resueltos. A ver, en el problema 1 dice calcular el valor de x en 2 a la x más 1, más 2 a la x más 2, más 2 a la x más 3 igual a 112. Como el x está en el exponente y está afectando a bases iguales, ¿no? Y además puedo observar en este término y este término, que aparece una base elevada a una suma de exponentes. Entonces, eso se va a convertir en un producto de bases iguales, de esta forma, a la m por a la n. Por ejemplo, si yo tuviera 2 a la x más 2, esto sería 2 a la x por 2 al cuadrado. Aplicando ese principio tendría 2 a la x más 1 sería 2 a la x por 2 a la 1, más el siguiente término sería 2 a la x por 2 al cuadrado, más el siguiente término 2 a la x por 2 al cubo, igual 112. En el primer miembro puedo apreciar que hay 3 términos y se repite la expresión 2 elevado a la x. Lo factorizamos. Acá me queda 2 a la 1. Acá me queda 2 al cuadrado. Y de este tercer término me queda 2 al cubo. Y eso es igual a 112. Seguimos, 2 a la x. Aplicando potencia sabemos que 2 a la 1 es 2, más 2 al cuadrado 4, más 2 al cubo es 8, igual a
112. Si hacemos una suma, jóvenes, una suma, sería 2 a la x por esta sumita sería 14 igual a 112. 2 a la x por 14 igual a 112. Este 14 que está multiplicando pasa a dividir, con lo cual tendríamos 2 a la x. 112 entre 14 es 8. Y como ahora observo que el x está en el exponente, buscamos bases iguales. 2 a la x y el 8 es 2 al cubo. Si estas bases son iguales, los exponentes son iguales, entonces el x sería igual a 3. X igual a 3. Vamos con el siguiente problema. En esta ocasión vamos a aplicar una potencia de potencia. Si yo tengo a elevado a la m, todo elevado a la n, ¿sí ves? Entonces este es igual a la misma base, a, y estos dos exponentes se multiplican. Sería m por n. Entonces acá puedo apreciar una potencia, 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 potencia. Entonces se escribe la misma base y los exponentes se multiplican. La misma base, los exponentes se multiplican. ¿Cuál es la base? Acá sería 5. Multiplicamos exponentes. ¿Cuánto sería ese producto? Sería 2x, o x por 2, 2x, más 3 por 2 sería 6, igual, la misma base, 5. Multiplico exponentes, 3x por 4 sería 12x, menos 1 por 4 sería 4. Y ahora puedo apreciar que estas dos bases son iguales. Si son iguales, ¿no?, luego los exponentes serán iguales, aplicando el método de bases iguales. A bases iguales, exponentes iguales. Por lo tanto, diré que 2x más 6 es igual a 12x menos 4. Ahí tenemos una ecuación lineal. Si convenientemente este 2x pasamos al segundo miembro y este 4 primero, este que es menos 4 pasa con más 4, sería 10. Y este 2x pasa a restar, sería 10x. Este 10 pasa a dividir, sería 1. X igual a 1. O 1 igual a x. Y si nosotros intercambiamos los miembros, entonces x sería igual a 1. X igual a 1. Pasamos al tercer problema, y en el tercer problema puedo notar que estas bases afectadas por la variable x, incógnita x, son diferentes. Entonces la idea acá es buscar bases iguales a través de la potencia de potencia, y generalmente esa expresión se debe expresar en función de la menor base. En este caso es 3. Este 9 sería 3 al cuadrado y este 27 3 al cubo. A ver, para la solución entonces tendríamos 3 elevado a la x más 2 por el 9, que sería 3 al cuadrado, elevado a la 2x menos 3, y eso es igual a 27, que sería 3 al cubo, elevado a la 3x menos 4. Esta expresión lo escribimos igual, 3 a la x más 2, elimina el paréntesis, significa producto, y acá aplicamos la potencia de potencia. Potencia de potencia. Escribo la misma base, 3
multiplico exponentes, 2 por 2x, 4x, 2 por 3, 6, igual a 3, multiplicamos exponentes, 3 por 3x, 9x, 3 por 4, 12. En este primer miembro podemos notar un producto de bases iguales, entonces escribimos la misma base que es 3, sumamos exponentes, x más 4x, 5x, más 2 menos 6 sería menos 4, y ese es igual a 3 elevado a la 9x menos 12. Y ahora puede observar claramente que estas dos bases son iguales. Luego, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Entonces decimos 5x menos 4 es igual a 9x menos 12. Si convenientemente este menos 12 lo pasa al primer miembro, sería 12 positivo, porque ahí están con negativo. Pasa con positivo, menos 4 sería 8. Y este 5x pasa a restar, al otro mismo sería 4x. Si el 4 pasa a dividir, sería 2 igual a x. Haciendo un intercambio de miembros, podemos decir que el x es igual a 2. X igual a 2. Bien, jóvenes, después de haber resuelto los primeros 3 problemas, vamos a continuar con los siguientes problemas. En el problema número 4 dice resolver la raíz cúbica de 2x más 1 todo elevado a la quinta igual a 32. En este problemita puedo observar que el x está en el exponente, entonces lo que tenemos que hacer acá es buscar bases iguales. Como acá la base es 2, este 32 lo podemos descomponer como 2 a la quinta. Entonces la solución sería del modo siguiente. Sería raíz cúbica de 2x más 1 todo elevado a la quinta igual a 32, pero 32 es 2 a la quinta. Como puedo apreciar que estos exponentes son iguales, se cancelan, entonces que queda acá es 1, acá también 1. Toda esta expresión elevado a la 1 simplemente va a quedar la raíz cúbica de 2 elevado a la x más 1 igual a 2, pero se sobreentiende que este 2 está elevado al exponente 1. Como esta es una raíz por exponente fraccionario, colocamos la misma base 2 y dividimos este exponente entre el índice de la raíz. Entonces sería la base 2, divido el exponente x más 1 entre 3 y ese es igual a 2 elevado a la 1. Y ahora podemos observar, jóvenes, que estas bases son iguales. Si son iguales, los exponentes son iguales, entonces diremos que x más 1 entre 3 es igual a 1. Este 3 pasa a multiplicar y entonces tendremos que x más 1 es igual a 3, y si el 1 pasa a restar, entonces el x será igual a 2. X igual a 2. Ese es el problema número 4. Vamos al problema número 5, dice resolver 3 elevado a la 27 a la x más 1 igual a 27 a la 27. Como el x está en el exponente, buscamos bases iguales.
¿Qué base sacar? 3. ¿Qué base sacar? 27. 27 lo puedes expresar como 3 al cubo. Entonces tendremos acá 3 elevado a la 27 a la x más 1 igual a 27, que es 3 al cubo elevado a la 27, y acá se origina una potencia de potencia, se genera una potencia y potencia. Seguimos 3 a la 27 a la x más 1 por potencia y potencia. Acá se escribe la misma base, que sería 3, y los exponentes se multiplican. Como son números, se pueden multiplicar directamente. 3 por 27 es 81. Y ahora observo que estas dos bases son iguales. Por lo tanto, los exponentes van a ser iguales. Entonces, 27 a la x más 1 será igual a 81. Llevando a la base 3, a una misma base, en este caso 3, el 27 es 3 al cubo elevado a la x más 1, y ese es igual a 81, que es 3 a la cuarta. Por potencia y potencia, que escribe la misma base y multiplicas exponentes, obtendremos 3 elevado a la 3x más 3, y ese es igual a 3 a la cuarta. Y ahora podemos apreciar que estas dos bases son iguales. Por lo tanto, exponentes iguales, bases iguales, exponentes iguales. Quiere decir que 3x más 3 es igual a 4. Si este 3 pasa a restar, sería 3x igual a 1. Y este 3 pasa a dividir, entonces x será igual a 1/3. X igual a 1/3. 1/3. Bien, jóvenes, para concluir, vamos al problema número 6. Dice resolver o calcular el valor de x, ¿no? En todo caso, de la expresión x más 2 elevado a la x más 2 igual a 256. En este problema puedo apreciar que la base y el exponente son iguales, ¿no? Y la incógnita está tanto en la base como en el exponente. Entonces ahí hay que utilizar la forma análoga, que consiste en que ambos miembros deben tener la misma forma. Entonces, a ver, x más 2 elevado a la x más 2 es igual a 256, pero 256, 4 a la cuarta. Y ahora puedo apreciar que la base y el exponente son iguales en el primer miembro y en el segundo miembro también. Entonces podemos comparar bien bases o bien exponentes. Solo se iguala una de los dos. Entonces luego, ¿qué decimos? A ver, si igualamos bases, x más 2 igual a 4. Este 2 pasa a restar, entonces x sería igual a 2. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido la parte de problemas resueltos. Eso le va a servir para que ustedes puedan dar un buen examen diario y hacer sus tareas. Todo esto lo van escribiendo en su cuaderno, de tal manera que cuando se vuelva a las clases presenciales se les va a revisar y poner una nota de cuaderno. Bien, jóvenes, gracias por su atención prestada.